Muy buenas a todos, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis, como siempre también, esos minutos, ese ratito para compartir con nosotros y con el maravilloso, único e inigualable mundo de la filosofía. Hoy, amigos, en este archivo, en este podcast, vamos a hacer algo, un poco diferente, porque no vamos a hablar de ningún autor, de ningún pensador en concreto, sino que vamos a intentar cubrir un poco, a vista de pájaro, de una manera bastante rápida, realmente un larguísimo periodo de tiempo, que es el que media entre el pensamiento de Aristóteles y el de Tomás de Aquino. Tanto, y como os digo, vamos a tratar de dar una visión general de la filosofía a lo largo de este periodo de tiempo y, pues como siempre, espero que este archivo pueda ser de alguna utilidad o de algún interés para vosotros. Sin más dilación, vamos con ello. Bueno, nosotros hemos visto hasta ahora en nuestro programa fundamentalmente dos pensadores, que han sido Platón y Aristóteles. El siguiente que vamos a tratar, que es Tomás de Aquino, pues está muy alejado de los dos cronológicamente. Pensemos que Aristóteles es un pensador del siglo IV a.C. y con Tomás de Aquino nos vamos al siglo XIII después de Cristo. Evidentemente es mucho tiempo, hay mucha distancia entre los dos y por ello hemos estimado necesario hacer este archivo en el que tratemos un poco de ver cuáles son los acontecimientos filosóficos más relevantes que ocurren entre ambos pensadores. Es evidente que esto es un poco un atrevimiento, porque en ningún caso podemos ni siquiera aproximarnos a explicar todo lo que pasa entre los dos, pero sí podemos tal vez mencionar algunos nombres que nos ayuden a salvar esta distancia y que puedan ayudarnos a tener una perspectiva un poco general de todo lo que acontece en este largo periodo de tiempo. Es evidente que nosotros hemos dado gran importancia a Platón y Aristóteles como dos puntos de referencia fundamentales, pero por supuesto que no son las dos únicas escuelas que podemos destacar filosóficamente importantes en el mundo griego. Por ejemplo, también podemos hablar del pensamiento hedonista, cuyo principal representante sería Aristipo, que vivió aproximadamente entre el 435 y el 356 a.C. El hedonismo se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda del placer, es un poco lo que buscaba esta escuela. También hemos hablado, recordad el archivo de Diógenes de Sinope, hemos hablado del cinismo, seguramente fundado por Antístenes, discípulo de Sócrates, y luego continuado por el propio Diógenes, como os decía, que es contemporáneo de Platón. Más o menos lo digo para situarlo cronológicamente, pero no cabe duda de que hay otros muchos pensadores, otros muchos filósofos de los que merece la pena hablar. Sin ir más lejos, tenemos a Epicuro, fundador del epicureísmo. Epicuro, que vivió más o menos entre el año 341 y 270 a.C., como veis un poquito posterior ya, y que fundamentalmente con su filosofía lo que pretende es buscar el placer. Ahora bien, está la línea un poco entonces, como hemos dicho antes, del hedonismo. Ahora bien, lo que Epicuro pretende así en principio puede ser engañoso o puede mover a equívoco, porque ese placer que pretende Epicuro en ningún caso tiene que hacernos pensar que es llevar una vida loca, ¿no? O disfrutar constantemente de todos los placeres o riquezas o lujos que se puedan presentar ante nosotros. Es lo que propone Epicuro es algo muy diferente, muy distinto. Realmente el placer para él es no sufrir dolor. Y eso significa pensar muy cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a elegir en cada momento, porque si nos damos a los placeres en exceso, seguramente eso nos va a acarrear a la larga, y no tan a la larga, sufrimiento. Eso significa que lo que Epicuro va a proponer es una búsqueda del placer, pero siempre
desde un punto de vista muy racional, en el sentido de que hay que medir mucho las consecuencias y por tanto tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. En algún caso puede que sea preferible elegir algo que nos causa dolor a algo que nos causa placer si a la larga esa elección va a ser beneficiosa para nosotros. Por ejemplo, puede que no nos apetezca nada tomar una medicina que sabe muy mal, pero sin embargo tenemos que hacerlo porque a la larga nos va a beneficiar. Bueno, pues eso es un poco la idea de lo que propone Epicuro, es decir, buscar el placer, pero un placer muy medido, muy elegido, quiero decir, elegido muy cuidadosamente y que tiene mucho que ver con no sufrir dolor. Se cuenta que Epicuro parece ser que padecía una enfermedad pues que posiblemente fuera gota, que le hacía sufrir mucho, y él pues realmente estaba bien y estaba a gusto y disfrutaba cuando no sufría, ¿no? Y por eso es muy posible que su filosofía estuviera mediatizada por esa situación personal. No obstante, tenemos que seguir hablando de más escuelas y también merece la pena, sin duda, mencionar el estoicismo. El estoicismo, fundado por Zenón, que vivió aproximadamente entre el 332 y el 262 a.C. El estoicismo, que es una filosofía que luego pues tiene una continuidad muy importante, por ejemplo ya en la época del Imperio Romano con Séneca, e incluso pues más adelante con, propiamente hablando, un emperador romano, ¿no?, que es Marco Aurelio, que pertenecía a esta escuela del estoicismo. Lo que el estoicismo viene a decir básicamente es que de alguna manera existe un orden en el universo que nosotros no podemos cambiar, y en ese sentido lo mejor que podemos hacer es amoldarnos a ese orden. Si intentamos cambiarlo vamos a sufrir, y por lo tanto lo mejor que podemos, vamos a sufrir primero porque no vamos a conseguirlo y es un esfuerzo pues, que no tiene ningún sentido, y por tanto lo que debemos hacer es pues aplicar esa máxima de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Hay un orden en el universo, una ley que nosotros no podremos cambiar, y por tanto lo mejor que podemos hacer es aceptar esa ley, ese orden, que tendrá para nosotros escrito lo que fuere, y tenemos que contemplar pues con firmeza. Se trata un poco de estas filosofías en el fondo, tanto como el epicureísmo, el cinismo, el estoicismo, de lo que tratan o lo que intentan es buscar la autosuficiencia. Es decir, ya que no podemos controlar lo que no depende de nosotros, vamos a intentar controlarnos por lo menos a nosotros mismos. Puede que yo no pueda controlar lo que la fortuna me va a deparar, pero lo que sí puedo intentar es permanecer imperturbable, sea lo que fuere eso que la fortuna me va a deparar o elegido para mí. Esa es la idea un poco del estoicismo. Vamos a aceptar lo que el destino nos tenga preparado, y lo que sí puedo hacer es controlarme a mí mismo y permanecer impasible ante pues estos embistes, podemos llamarlo así, de la fortuna. En cuanto a la escuela cínica, de la que os he hablado antes en relación con sus representantes, Antístenes y Diógenes, bueno, ya sabéis por el archivo de la vida de Diógenes que lo que proponen es vivir la vida conforme a la naturaleza, sin ningún tipo de normas o de convenciones sociales, e intentando también prescindir de todo aquello que sea superfluo y que no sea estrictamente necesario, porque lo único que hace es crearnos unas necesidades que al fin y al cabo luego nos van a llevar a la infelicidad. Merece la pena también, aparte del cinismo, creo yo, destacar otra escuela que es el escepticismo. Podemos decir que su fundador fue Pirrón de Elis, que vive aproximadamente entre el 360-275 a.C. Y bueno, el escepticismo es una filosofía que a lo largo del tiempo ha reverdecido en muchas ocasiones, y que lo que viene a decir es que no podemos estar seguros de nada, y que en definitiva no tenemos ninguna razón para elegir un conocimiento en vez de otro, o no tenemos ninguna capacidad de decidir qué es cierto y qué no. Por tanto, es una filosofía un poco pesimista, puesto que afirma nuestra impotencia para tener un conocimiento fiable de la realidad. Además, si seguimos avanzando un poco en el tiempo, nos vamos encontrando
pues a personajes realmente importantes y que todos seguramente habréis oído mencionar en alguna que otra ocasión. Son esos gigantes de los que hablaba Newton, ¿no? Que veían más lejos de lo que vemos el resto de la humanidad, ¿no? Y que por alguna razón dieron lugar a una época absolutamente asombrosa en lo que se refiere a la cultura y al conocimiento en general. Me refiero a personajes como Euclides, que vivió entre el 330 y el 270 a.C. y que todos habréis oído comentar, sobre todo por su aportación en el campo de las matemáticas. Su obra, Elementos de Geometría, pues es una obra que ha cambiado la historia de las matemáticas y que ha sido punto de referencia fundamental en esta ciencia. Al mismo tiempo, también podemos hablar de Arquímedes. Arquímedes, 287-212 a.C. Voy diciendo las fechas porque un poco pues se trata de eso, ¿no? De ir como haciendo una especie de cuadro cronológico en el que vayamos viendo qué es lo que va pasando en este periodo de tiempo. Y Arquímedes es también un personaje espectacular, sin lugar a dudas, no solo porque fuera un gran científico, que lo fue, sino porque también fue un gran ingeniero. Todos conocéis o habréis oído mencionar su aportación al campo de las matemáticas. También se dedicó sobre todo a la geometría. Como físico, evidentemente está ahí por su aportación, ¿no? El principio de Arquímedes, y que ya sabéis que viene a decir pues que un cuerpo sólido, si está sumergido en un líquido, bueno, pues experimenta una fuerza que lo va a empujar verticalmente hacia arriba y que es igual al peso del líquido que desplaza. Más o menos es algo que todos pues, hemos oído o hemos estudiado alguna vez, ¿no? Luego también, desde luego, destaca como ingeniero. Es una cosa muy, muy espectacular y muy interesante cuando se le atribuye a Arquímedes pues ni más ni menos que la invención de las catapultas para utilizarlas contra las naves romanas que estaban asediando Siracusa. No solo eso, sino que parece ser que también se le ocurrió inventar unos espejos cóncavos en los que reflejaba el rayo del sol que mandaba contra las velas de las naves romanas que se incendiaron y que, bueno, pues las hicieron zozobrar. Como veis, personajes, desde luego, yo creo que muy interesante. También nos encontramos por esta época pues a Aristarco de Samos, 310-230 a.C., un hombre que fue un adelantado a su tiempo y que dejó claramente establecido que la Tierra se movía. Lo que, bueno, luego nos costó tanto tiempo establecer y demostrar y aceptar, pues Aristarco de Samos muchos siglos antes ya lo dejaba bien claro, afirmando que la Tierra pues es un cuerpo que se mueve. Si avanzamos un poquito, nos encontramos a Eratóstenes, 275-194 a.C., y que ha pasado a la historia porque midió la circunferencia terrestre y, bueno, lo hizo de una manera tan acertada que la diferencia pues en la que se equivocó resultó que eran menos de 1000 kilómetros. Como veis, absolutamente espectacular, ¿no? Con los medios de los que él pudo disponer. Si seguimos avanzando en el tiempo y ya en una época en la que Roma dominaba políticamente el occidente, pues nos encontramos a pensadores de la talla de Cicerón. Bueno, es un pensador que podemos más o menos situarlo en lo que es la escuela o la continuación de la escuela platónica, pero que realmente es muy ecléctico. Eso significa que toma o que bebe de muchas fuentes. Cicerón, que vivió entre el 106 y el 43 a.C., como sabéis, un gran orador, un gran escritor y una figura que merece la pena sin duda que comentemos. El epicureísmo en esta época pues también florece de una manera importante con Lucrecio, que muere sobre el año 55 después de Cristo. Como os he dicho antes, el estoicismo vuelve a resurgir en la figura de Séneca, que nace en el año 4 a.C. y muere en el 65 después de Cristo. Y bueno, Séneca es, como sabéis, de Córdoba, es un pensador muy importante. Murió, eso sí, de una manera un poco dramática, suicidándose por orden del emperador Nerón. Estoicismo que, por cierto, continuará más adelante en la figura del emperador Marco Aurelio. Esto ya es un poquito posterior. En concreto vive en el siglo II después de Cristo. Así más o menos vamos avanzando cronológicamente y desde luego, como veis, hemos mencionado algunos pensadores que ya
nacen antes del nacimiento de Jesús y mueren después de este nacimiento, que como sabéis es un acontecimiento que cambia pues la historia de la humanidad y por lo tanto la historia del pensamiento, la historia de la filosofía y cualquier otra historia de lo que os queráis imaginar. Está claro que llegamos a un acontecimiento que va a marcar nuestra exposición de hoy porque, como comentaba, a partir de él la historia va a girar y va a cambiar. Tras el mensaje de Jesús, los apóstoles van a predicar, van a intentar llevar esta religión, esta doctrina, pero claro, van a tener que hacerlo en un mundo en el que la cultura predominante es la cultura de origen griego. Sí, es cierto que estamos en la época del Imperio Romano, pero pensad que al fin y al cabo Roma también es una clara heredera de la cultura griega. ¿Y qué significa eso? Significa que aquí de alguna manera hay dos tradiciones que van a chocar. Por una parte está la cultura indoeuropea, que es la que está representada por Grecia, y por otra parte la cultura semítica, que es la que viene del mundo judío, del mundo hebreo, que lógicamente representa pues a Jesús. Entonces, aquí se produce un choque. Son dos visiones muy distintas de las cosas, dos visiones muy distintas de la realidad. Y claro, por ejemplo, para que veáis un poco, por ejemplo, San Pablo predica en Atenas y los atenienses, educados, le escuchan atentamente, pero claro, cuando San Pablo empieza a hablar de cosas como que Dios se hace hombre, cuando empieza a hablar de la resurrección de los muertos, bueno, pues ahí los atenienses ya evidentemente eso no lo ven nada claro. Quiero decir que son dos tradiciones muy distintas. La cultura indoeuropea, cuyo pues principal representante aquí hemos dicho que es la cultura griega, es una cultura evidentemente que le da gran importancia a la razón, ¿no? Seguramente pues la cultura semítica, en la que vamos a encuadrar a Jesús y por tanto a raíz de ahí el cristianismo, le da más importancia a la fe. Evidentemente la cultura griega es politeísta, la cultura semítica no, es monoteísta. La cultura griega tiende de alguna manera a identificar un poco entre lo que pueda ser el mundo y Dios, en el sentido de que, también podemos poner por ejemplo aquí la religión de la India, si os dais cuenta, no en vano estamos hablando de la cultura indoeuropea, y hay una idea un poco panteísta en el sentido de decir que todo es Dios. Eso también está latiendo ahí. Esa visión en ningún caso se da en la cultura semítica, donde hay una clara distinción entre Dios y el mundo. La cultura indoeuropea tiene también al mismo tiempo una visión cíclica de la historia, entendida un poco como un eterno retorno en el que todo se acaba repitiendo. Sin embargo, aquí en la cultura semítica, y eso lo hemos heredado nosotros claramente, la visión de la historia es lineal, tiene un principio y tiene un fin. Estamos diciendo todo esto para que veamos que evidentemente son dos tradiciones muy distintas. Y claro, el choque se tiene que producir de una u otra manera. Los griegos, por ejemplo, le daban mucha importancia al sentido de la vista. Sin embargo, si nosotros leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, constantemente Dios le dice a Israel, escucha a Israel, ¿no? Cuando le dice que Él es su Dios, etc., pues ahí es el oído, parece el sentido que más se prima. En el mundo griego la reencarnación es algo que evidentemente era admitido, aceptado. Ahí tenemos a Pitágoras, tenemos a Platón, un montón de escuelas que pensaban que la reencarnación era cierta, que tenía sentido, que explicaba muchas cosas. La cultura semítica y el cristianismo tampoco admite la reencarnación, y en ese sentido se da pues también una clara diferencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que cuando los cristianos empiezan a predicar y empiezan a intentar extender lo que es el cristianismo, se encuentran en un mundo culturalmente dominante que es muy distinto a la tradición de la que viene ese cristianismo. Entonces se produce claramente un choque. En principio pensemos que el cristianismo es una religión minoritaria. Claro, al ser una religión minoritaria tampoco es relevante, y digamos que la religión que tiene peso, lo que puede ser pues el paganismo, de los dioses, etcétera, romanos, no le presta demasiada atención, pero en un momento dado
digamos que el cristianismo empieza a tomar fuerza. Claro, ofrece cosas curiosas, sorprendentes y muy interesantes para mucha gente. Eso de que ante Dios todos somos iguales, que los que sufren aquí de alguna manera serán bienaventurados en el otro mundo, hace que el cristianismo vaya cogiendo fuerza, se vaya desarrollando y adquiera más importancia. Y cuando adquiere más importancia es cuando las religiones dominantes se vuelven hacia él y van a tener que tener ese cristianismo en cuenta. Y ese choque, quiero decir que de alguna manera se va a redoblar y se va, digamos, a agrandar. Pero al mismo tiempo hay algo que tendría que quedar claro también. Y es que estamos hablando mucho tiempo de choque como de incompatibilidad. Pero pensemos que el hecho de que los cristianos tengan que predicar en un mundo en el que la cultura que manda es la cultura griega y que llegue un momento en que las religiones dominantes también se tengan que volver hacia el cristianismo, pues lo que acaba provocando es que se produzca también un diálogo. Un diálogo, y este diálogo se produce por muchas razones. En primer lugar, si los cristianos predican en un mundo en el que la cultura que manda es la cultura griega, si quieren ser entendidos, van a tener que utilizar ciertas categorías filosóficas para poder ser entendidos o para entrar en un diálogo con aquellos a los que quieren convertir. Y claro, eso por una parte, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo y cuando el cristianismo empieza a ser importante, va a empezar a recibir ataques. Y en la medida en que recibe ataques, tienen que defenderse, los cristianos tienen que defenderse de esos ataques y para defenderse también tienen que empezar a utilizar términos filosóficos que son precisamente con los que los atacan a ellos. Además, pensemos que el cristianismo en este momento está desarrollando su ortodoxia, es decir, se está haciendo, y eso quiere decir que en esa formulación, si quiere dar fuerza a la misma, pues también tiene que utilizar conceptos y categorías filosóficas. Y al fin y al cabo, eso es algo que se va a revelar muy necesario para el cristianismo, porque no solo es que se trate de formular, de ir asentando lo que es propiamente la ortodoxia cristiana, sino que este es el momento en el que el cristianismo como tal corre más peligro. ¿Por qué? Porque surgen un montón de herejías que pueden prosperar y a las que hay que combatir. Y por eso también es necesario tener recursos intelectuales, recursos filosóficos con los que hacer valer la propia postura y combatir las posturas que desde el propio cristianismo pueden minar y pueden hacer daño a la ortodoxia. Bueno, y por si fuera poco, además, se planteará la necesidad de aclarar ciertos dogmas propios de la religión cristiana que puedan o que merezcan o que necesiten ser aclarados. Y para eso al mismo tiempo también vamos a volver a utilizar conceptos filosóficos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues lo que quiero decir con todo esto es que después del choque también se produce un diálogo necesario para todo esto que hemos dicho, defender, formular la ortodoxia, aclarar, discutir, y de alguna u otra manera se va formando con el paso del tiempo una filosofía cristiana, un pensamiento filosófico cristiano, que va a condicionar todo lo que va a ser la filosofía occidental a lo largo de toda la Edad Media y mucho más allá de la Edad Media. Claro, aquí ya está latiendo un problema que va a ser muy importante durante toda la Edad Media, valga la redundancia, que es el problema de las relaciones entre la fe y la razón, entre esas dos tradiciones de las que hemos hablado antes. Por una parte la tradición griega, la cultura indoeuropea, y por otra parte la cultura semítica. Esa doble tradición de la que nosotros somos herederos se va a manifestar muy claramente a lo largo de la Edad Media en esa lucha entre la fe y la razón, en ese intento de armonizarlas, de ver quién tiene el papel preponderante, cuál es la que manda en caso de dudas, si realmente son dos instancias distintas o no, cuáles son los límites de cada una y ese tipo de problemas. Así pues, bueno, también merece la pena comentar que esta filosofía cristiana tampoco es realmente el primer intento de compatibilizar filosofía y religión. Seríamos injustos si no mencionáramos, por ejemplo, a Filón de Alejandría, que vive entre el 13 a.C. y el 50 a.C. y que pertenece, podemos decir, es judío y pertenece un poco a la escuela platónica, y también intentó a su manera hacer una síntesis entre filosofía y religión. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos hablando de ese pensamiento filosófico cristiano, y esa reflexión
que llevan a cabo los primeros pensadores cristianos a lo largo de los primeros siglos es lo que se conoce con el nombre de patrística. Lo que pues normalmente se conoce como los padres de la Iglesia, que son los que realizan esta reflexión intentando pues hacer todas estas cosas que yo os he dicho antes: formular la ortodoxia cristiana, defenderse de los ataques, contrarrestarlos, aclararlos, o aclarar aquellas cosas que fuera necesario aclarar. Bueno, pues esta reflexión es lo que normalmente se conoce con el nombre de patrística. Y aquí, en este contexto, pues seguramente podríamos tal vez distinguir entre los padres apologetas, que son los que realizan de la mejor manera posible una primera defensa absolutamente necesaria y fundamental de la ortodoxia cristiana, y aquí podemos encontrar, por ejemplo, a pensadores como Justino y como Tertuliano, también San Ireneo, que luchó contra una herejía llamada gnosticismo, que llegó a ser muy importante, a tener mucha fuerza en su momento y amenazar seriamente la ortodoxia cristiana. En realidad, viendo estas dos figuras de los padres apologetas que hemos mencionado, Justino y Tertuliano, aquí ya encontramos esa tensión de la que hablábamos antes. Lo digo porque Justino está muy vinculado a lo que es la tradición griega. En ese sentido, él sí se sirve de la filosofía, la valora adecuadamente y cree que realmente es necesario ponerla al servicio de la fe. Por otra parte, Tertuliano es muy diferente. Tertuliano tiene una concepción muy negativa de la filosofía y para él el punto de referencia fundamental es la fe. Su postura se circunscribe o se basa en esa frase que seguramente todos hemos oído alguna vez y que viene a decir: creo porque es absurdo. No es que él dijera eso, pero su postura sí que tiene un poco que ver con eso. Es fundamentalmente valorar la fe, priorizar la fe absolutamente por encima de la razón y de la filosofía. Así como ya veis, hay dos posturas muy distintas. Por una parte, Justino, que sí que valora la filosofía, y por otra parte, Tertuliano, que no la valora en absoluto. Entonces, siguiendo con la patrística cristiana, además de los padres apologetas, también podríamos hablar aquí de los padres griegos. Aunque San Ireneo también podríamos considerarlo en esta categoría. Y los padres griegos, que también pertenecen a la patrística, lógicamente están mucho más vinculados a lo que es el aspecto o el ámbito filosófico. En Alejandría hay una escuela muy importante en este sentido, donde podemos destacar pensadores como por ejemplo Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría valora, por supuesto, el pensamiento filosófico, cree que es una etapa previa a la fe que constituye la verdadera sabiduría, y en ese sentido subordina con claridad la razón a la fe, pero no deja de contemplar como un arma muy valiosa y muy interesante la razón y por tanto el planteamiento filosófico. En la misma línea, más o menos, nos encontramos a Orígenes. Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría se nutre, yo creo que de ideas filosóficas aristotélicas, platónicas o neoplatónicas, y también piensa o tiene una concepción muy positiva de la filosofía e insiste mucho en una idea, que es la idea de creación. Insiste en esta idea porque el cristianismo tiene que ir marcando distancias de otros pensamientos, otras filosofías que están muy limítrofes con su forma de ver las cosas, pero que plantean cosas que no son exactamente las mismas. Y me refiero, por ejemplo, al neoplatonismo. Si Orígenes insiste tanto en el concepto de creación, es para distinguirlo, por ejemplo, del de emanación, que es muy utilizado por el neoplatonismo, pero que no deja lugar, el concepto de emanación, a la libertad de Dios para crear el mundo, que es algo que sí le interesaba mucho defender y manejar, sostener en definitiva a la filosofía cristiana, al cristianismo. Así pues hemos ido avanzando en el tiempo. Pensemos que Tertuliano vive del 169 al 220 después de Cristo, Clemente de Alejandría muere a comienzos del siglo III, y Orígenes pues vive del 185 al 254.
decía que Orígenes tenía mucho interés en remarcar el concepto de creación para delimitarlo de otras filosofías, como por ejemplo el neoplatonismo, y es que en general los padres de la Iglesia son pensadores bastante eclécticos, pero la filosofía de la que más se nutren sin duda es el neoplatonismo que luego influirá mucho en San Agustín, que es la culminación de la patrística, figura clave fundamental, uno de los puntos de referencia de este cuadro cronológico que estamos, o de este recorrido que estamos haciendo hoy. Y claro, pues si estamos diciendo que quieren marcar distancias con el neoplatonismo precisamente porque están próximos a él en muchos aspectos, merece la pena sin duda que hablemos o que tratemos algo del neoplatonismo. Y en ese sentido, pues nos toca hablar del principal representante de esta filosofía, que es Plotino. Pero ese será ya un asunto para otro momento, para otro archivo, y por hoy finalizamos esta exposición, este primer capítulo que trata pues un poco a vista de pájaro de los acontecimientos filosóficos más importantes desde Aristóteles a Tomás de Aquino. Esperamos, por supuesto, que como siempre haya sido de vuestro interés, haya tenido alguna utilidad para vosotros, y me despido. Vamos a intentar cubrir un poco, pues a vista de pájaro, de una manera bastante rápida, realmente un larguísimo periodo de tiempo, que es el que media entre el pensamiento de Aristóteles y el de Tomás de Aquino. Por tanto, y como os digo, vamos a tratar de dar una visión general de la filosofía a lo largo de este periodo de tiempo, y pues como siempre espero que este archivo pueda ser de alguna utilidad o de algún interés para vosotros. Sin más dilación, vamos con ello. Bueno, nosotros hemos visto hasta ahora Muy buenas a todos, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis, como siempre también, esos minutos, ese ratito para compartir con nosotros y con el maravilloso, único e inigualable mundo de la filosofía. Hoy, amigos, en este archivo, en este podcast, vamos a hacer algo, un poco diferente, porque no vamos a hablar de ningún autor, de ningún pensador en concreto, sino que vamos en nuestro programa fundamentalmente dos pensadores, que han sido Platón y Aristóteles. El siguiente que vamos a tratar, que es Tomás de Aquino, pues está muy alejado de los dos cronológicamente. Pensemos que Aristóteles es un pensador del siglo IV a.C. y con Tomás de Aquino pues nos vamos al siglo XIII después de Cristo. Evidentemente es mucho tiempo, hay mucha distancia entre los dos, y por ello hemos estimado necesario pues hacer este archivo en el que tratemos un poco de ver cuáles son los acontecimientos filosóficos más relevantes que ocurren entre ambos pensadores. Es evidente que esto es un poco un atrevimiento, porque cuyo principal representante sería Aristipo, que vivió aproximadamente entre el 435 y el 356 a.C. El hedonismo se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda del placer, es un poco lo que buscaba esta escuela. También hemos hablado, recordad el archivo de Diógenes de Sinope, hemos hablado del cinismo, seguramente fundado por Antístenes, discípulo de Sócrates, y luego continuado pues por el propio Diógenes, como os decía, pues que es contemporáneo de Platón, y más o menos lo digo para situarlo cronológicamente, pero no cabe duda de que hay otros muchos pensadores, otros muchos filósofos de los que merece la pena. En ningún caso podemos ni siquiera aproximarnos a explicar todo lo que pasa entre los dos, pero sí podemos tal vez mencionar algunos nombres que nos ayuden a salvar esta distancia
y que puedan ayudarnos a tener una perspectiva un poco general de todo lo que acontece en este largo periodo de tiempo. Es evidente que nosotros hemos dado gran importancia a Platón y Aristóteles como dos puntos de referencia fundamentales, pero por supuesto que no son las dos únicas escuelas que podemos destacar filosóficamente importantes en el mundo griego. Por ejemplo, también podemos hablar del pensamiento hedonista,